Cuando hablamos del embarazo tenemos que hablar también de cuidados, porque no es solamente el proceso de llegar en sí a este momento quizás tan lindo para muchas mamás, sino también de las prevenciones y algunas alertas que hay que tener en la previa al nacimiento y durante el proceso de gestación. Estamos con Máximo López, reconocido ginecólogo de la provincia de San Juan, que trabaja en distintos centros de salud, tanto del ámbito público como del ámbito privado. Primero que nada, doctor, agradecerle su tiempo, su predisposición y empezar justamente la consulta por cuáles son los cuidados previos a obtener el embarazo, a llegar al punto del embarazo. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad es que, como dices vos, es un estadio muy lindo, muy especial la gestación, pero si se tiene en cuenta que deberían hacerse controles previos a llegar a la misma, es importante lo que le denominamos control preconcepcional. El control preconcepcional es muy aconsejado en toda mujer, sobre todo en la mujer de edad fértil, porque es el momento oportuno para tratar de averiguar sobre algunos factores de riesgo, ver las condiciones, incluso conocer determinados datos sobre la madre que van desde su grupo sanguíneo, desde antecedentes previos de embarazos, pérdidas, antecedentes de fetos muertos, de abortos recurrentes, patologías como hipertensión, diabetes, trastornos cromosómicos. Entonces todo esto es necesario, o enfermedades metabólicas, ¿no? Como decíamos, la diabetes, hipotiroidismo, que pueden producir alguna complicación durante el embarazo y que se pueden tratar antes. ¿Y a partir de qué edad es lo recomendable para poder empezar con esta clase de controles? Y siempre decimos que esto de dividir en factores de riesgo que decía tratar de averiguar es porque no todos los embarazos son iguales. Hay un 80% aproximadamente que se conoce como embarazo de bajo riesgo y un 20% que sería el embarazo de alto riesgo. De cualquier manera, toda mamá debería ser controlada, como decíamos, en edad fértil, edad de ser gestante. Y si bien se recomienda que los embarazos sean entre los 17, 18 años aproximadamente y los 35, por eso es que también como edades de alto riesgo se considera menos de 17 y más de 35, desde el inicio de relaciones sexuales, evidentemente una mujer ya tiene muchas veces su capacidad de concebir. Por ahí depende también del inicio de relaciones sexuales, ¿no? Entonces la mujer debería asistir a sus controles ginecológicos, que en un primer momento puede ser valorada por cualquier médico, sin ser de la especialidad propiamente, porque justamente haciendo un buen interrogatorio, una buena historia clínica, un examen físico y solicitud de determinados métodos complementarios, se puede llegar a obtener alguno de estos factores de riesgo. Y si se determina que el embarazo es de alto riesgo, a este grupo sí, principalmente derivarla con un especialista. Y bueno, usted marcaba la edad entre 18 y 35 años, pero quizás existe algún punto dentro de este rango etario donde sea quizás la mejor edad biológica para la mujer para poder llevar a cabo un embarazo, quizás más cerca de los 18 que de los 35, por ejemplo. Sí, evidentemente que la mayoría de los embarazos, porque incluso se pueden dar con mayor frecuencia en esta edad gestacional. Obviamente la mujer de más de 35 años comienza a disminuir su carga ovocytaria, o sea, la cantidad de óvulos que tiene ese ovario disminuyen, las posibilidades de patologías cromosómicas aumentan. Entonces, por supuesto que sobre los 20, 25, 28 años es lo recomendable. Entonces, en este periodo podría decirse, esto de la edad es como algo había nombrado recién, el tema del peso. El peso justamente también uno dice y es recomendable y debería uno tratar de las pacientes con muy bajo peso en este control preconcepcional ser dirigidas, interconsulta a veces con la gente de nutrición para llevarlas a un peso adecuado. A veces tienen trastornos incluso de sus ritmos menstruales. Entonces la corrección en una paciente de bajo peso como en una paciente de sobrepeso u obesidad que acarrea a veces enfermedades metabólicas. Justamente hablando de ese tema, el tema peso dentro de lo que es ya el embarazo en sí. Cómo es el aumento, el desarrollo del peso de la mamá
durante este embarazo? ¿Cómo es que hay que irlo siguiendo? Sí, en cada episodio de control del acercamiento de la mamá con el profesional que vaya a realizar el control prenatal, hay determinados controles, valga la redundancia, que se hacen, ¿no? El control de la tensión arterial, el control de la altura uterina, de los latidos, cuando ya es posible percibir, y el control del peso. Y eso se va llevando un seguimiento porque pasa que a veces los primeros meses están signados por las náuseas, el malestar, el vómito, que mantiene el peso o hasta hace bajar un poquito. Pero después, cuando se pasa el cuarto mes y esto ya mejora, muy bien, mejor, pero a veces esto aumenta y comienzan algunos antojos y algunos vicios nutricionales que pueden llevar a un aumento excesivo en el peso. Entonces, te diré, a grosso modo, uno por lo general habla de unos 11 kilos aproximadamente de considerar normal a lo largo de todo el embarazo, pero esto hay que tener en cuenta la altura de la paciente, el peso anterior a su embarazo, porque decíamos, estaban las de muy bajo peso que tal vez necesitaron aumentar un poquito más de peso, o las pacientes que estaban con sobrepeso y a lo mejor no van a ser esos 11 kilos. También se puede obtener, por ejemplo, el índice de masa corporal, y en base a eso es que uno va tratando de manejar con dieta, con las interconsultas con nutrición, el tema del peso. Es importante por las patologías que puede llevar el aumento. Y con el embarazo ya consumado, las mamás, según un relevamiento interno que hemos hecho en nuestras redes sociales, generalmente no suelen asistir a las consultas una vez el niño o niña ya ha nacido. ¿Hay un índice bajo? ¿Es así, de que las mamás no van a las consultas una vez ya nació el niño? Bueno, por ahí no te podría decir un número preciso, pero habría tal vez que incluso hacer una distinción entre la parte pública y la parte privada. Y hay un fenómeno especial que se da a lo mejor en este último tiempo, tan especial como el de la pandemia. A veces la paciente no va o porque no iba antes, que era un poco a lo que hacía referencia a vos, no va porque tiene miedo, tiene los temores justamente con el tema de contagio, y otras veces el problema es el acceso. Lamentablemente, son las cuestiones que también ha acarreado esto, pero la necesidad de uso de protocolos y demás ha disminuido la atención de las mujeres. Entonces, a veces hay mujeres que quieren hacer su control y que no tienen acceso al sistema. Es muy importante pedirles que vayan justamente y que el control del puerperio, que le llamamos, que es el periodo postnatal, lo sigan haciendo, porque hay requerimientos. Aparte, uno puede hacer el seguimiento de la lactancia y de las necesidades que tiene la mujer en este periodo. Doctor, a modo de conclusión, mirando a cámara, le voy a pedir breves tips o breves consejos que nos pueda dar a las mamás en este proceso del embarazo y también para después, para que puedan cuidar su salud durante este procedimiento. Bien. Bueno, una de las cosas, la verdad, muy importante es recomendar lo que hemos hablado, el control preconcepcional, para poder justamente determinar qué grado de riesgo va a llevar un embarazo una vez que se logre el mismo. Entonces, luego el control prenatal. Recordemos que desde el preconcepcional ya a veces uno tiene que hacer el aporte de algunos complejos vitamínicos como el ácido fólico, lo mantiene durante el embarazo. Los controles sí o sí periódicos del embarazo, en este llamado control prenatal, y luego del nacimiento el control del puerperio, que habitualmente es a los 7-10 días del nacimiento y luego a los 40 días. Muy importante para charlar sobre los aportes de calcio preferentemente y la recuperación de algún estado de anemia que pueda haberse presentado durante el embarazo. Doctor, gracias por su tiempo y su predisposición. Por favor. Ahí está. Muchas gracias. Y vos quedate, que seguimos con Amarnos Sana.